Una producción de INTV. Soy rojinegro, no me importa nada de lo que me digan, de lo que me digan, lo que digan los demás. Soy rojinegro, no me importa nada de lo que me digan, de lo que me digan, lo que digan los demás. Una producción de INTV. Soy rojinegro, no me importa nada de lo que me digan, de lo que me digan, lo que digan los demás. Soy rojinegro, no me importa nada de lo que me digan, de lo que me digan, lo que digan los demás. Una producción de INTV. Soy rojinegro, no me importa nada de lo que me digan, de lo que me digan, lo que digan los demás. Soy rojinegro, no me importa nada de lo que me digan, de lo que me digan, lo que digan los demás. Una producción de INTV. Soy rojinegro, no me importa nada de lo que me digan, de lo que me digan, lo que digan los demás. Soy rojinegro, no me importa nada de lo que me digan, de lo que me digan, lo que digan los demás. Una producción de INTV. Soy rojinegro, no me importa nada de lo que me digan, de lo que me digan, lo que digan los demás. Soy rojinegro, no me importa nada de lo que me digan, de lo que me digan, lo que digan los demás. Una producción de INTV. Soy rojinegro, no me importa nada de lo que me digan, de lo que me digan, lo que digan los demás. Soy rojinegro, no me importa nada de lo que me digan, de lo que me digan, lo que digan los demás. Una producción de INTV. Soy rojinegro, no me importa nada de lo que me digan, de lo que me digan, lo que digan los demás. Soy rojinegro, no me importa nada de lo que me digan, de lo que me digan, lo que digan los demás. Una producción de INTV. Soy rojinegro, no me importa nada de lo que me digan, de lo que me digan, lo que digan los demás. Soy rojinegro, no me importa nada de lo que me digan, de lo que me digan, lo que digan los demás. Una producción de INTV. Soy rojinegro, no me importa nada de lo que me digan, de lo que me digan, lo que digan los demás. Soy rojinegro, no me importa nada. De Ñeque Bolívar, ahora me ha encargado la dirección. No sé qué anda pasando con el señor director, creo que está lleno de reuniones, pero bueno, estamos aquí con todo el gusto, compartiendo ahora con ustedes un nuevo invitado, un invitado especial, como todos los miércoles. Como algún rato les comentamos, estamos abriendo un poco el espectro de nuestros invitados y ahora estamos acá con un ex alumno del San Pío X, como le conocen a ese prestigioso o a este prestigioso colegio que hoy por hoy ha ganado su nombre aquí no solo en la ciudad, sino en el centro del país, ya que tiene más de un colegio físicamente hablando. Ya vamos a entrar un poco en detalle y bueno, darle la bienvenida a Pablo Toaza, ex alumno, como les decía hace rato, del San Pío X. Y bueno, Pablo, aquí a disfrutar de este programa. En primera instancia,
era un poco dirigido más a los exalumnos del Colegio Bolívar, que es de donde nació la idea de ex compañeros de selección de fútbol. Pero ahora, como les decíamos algún rato a nuestros queridos televidentes, ampliar un poco el espectro, la gente también nos ha pedido aquello, y bueno, a disfrutar del programa, y bienvenido, Pablo. Buenas noches, Galo. Pues bueno, un gusto estar aquí en este canal, en este prestigioso ITV, que bueno, han compartido, he visto algunos capítulos y han compartido muchas experiencias en cuanto al Colegio Bolívar, y qué bueno que se pueda diversificar en este sentido, con más colegios, con más experiencias, que es lo importante, ¿no? El compartir, el recordar todas estas experiencias que uno ha tenido en los tiempos de juventud. Qué bien, Pablo. Bueno, nosotros siempre tenemos una pregunta de rigor para los exalumnos del colegio. No creo que cabe la pregunta para un colegio particular, pero de todas maneras ahí nos puedes explicar cómo fue el ingreso al colegio, porque nosotros acá preguntamos si entramos con o sin palancas, pero en un colegio particular, como repito, es más con cupos, inscripción, matrícula, y si no, ¿qué nos puedes contar al respecto, Pablo? Bueno, yo me gradué en el 2006, ¿sí? Yo entré al PIO en el 2002, 2001 creo, que me acuerdo, y bueno, sí era complicado también entrar al PIO porque los cupos eran limitados. Los que venían de la escuela son los que tenían esta facilidad de poder entrar al colegio, y los que veníamos de otras instituciones pues era un poquito más difícil, y obviamente teniendo padrinos poderse bautizar. Entonces con esto es que uno podía entrar y con la firma de en ese entonces el padre Orbea, me acuerdo que él es el que autorizaba o no autorizaba el entrar al colegio, pues uno también ahí mediante familiares, algún conocido, pues se pudo entrar en ese tiempo que se llamaba Colegio Diocesano San Pío X. Podríamos decir que entraste con palancas entonces. Con palancas, porque si no era muy complicado. El colegio era chiquito, habían 3 Atocha. cursos, solo había el colegio de Atocha, no existía el colegio que ahora hay en Quillanloma. Entonces era muy limitado, eran 3 cursos 3 paralelos por curso más bien, y en este sentido éramos 50 en cada curso. Entonces sí era limitado el acceso a tener cupos para poder entrar al PIO. Qué bueno, qué bueno. A propósito del espacio físico que todavía cuentan ahora para el nivel primario, digámosle, en nuestros tiempos, ahora tienen como una infraestructura muy grande allá en Quillanloma. De hecho, conozco muy de cerca yo al colegio porque la secundaria estudiaron ahí mis 2 hijos. Mi segunda hija hace 3 semanas más o menos acabó el colegio, entonces muy admirado de la infraestructura que tienen, digno de felicitar. Tienen un rector, el padre José Hidalgo, que de hecho también es muy cercano a la familia, fue párroco de Ingaurco, de donde yo vengo. Entonces es un colegio que ha crecido bastante en los últimos años. Tienen el espacio físico tanto en Atocha como en Quillanloma, y tienen en Baños también Otro filial del PIO. la filial del PIO 10. Bueno, un poco entrando en materia el tema educativo en la secundaria, cuéntanos, Pablo, de qué institución primaria pasaste al PIO 10, cómo fue ese paso, digamos, de la primaria a la secundaria. A veces cuando vamos de un colegio fiscal a particular, como que nos coge el cambio, o viceversa. ¿Qué nos puedes contar, Pablo? Bueno, sí, comentando lo anteriormente dicho, pues sí, ahora yo tuve la oportunidad de visitar el PIO nuevo, el de Quillanloma, y es una maravilla, pues con lo que nosotros estudiábamos no tiene nada de nivel de comparación. Nuestro colegio era pequeñito, y encima que era una cuadra, era dividido en la mitad era el colegio y la mitad era la escuela. Entonces hablábamos de paralelos enormes de 50 alumnos, que ahora creo que no es ni legal, creo, tener 50 alumnos en un solo paralelo. Creo que es hasta 35 lo permitido. Claro, entonces nosotros éramos 50, yo por mi apellido era el 47. Entonces era bueno para
para poder acabar de ver es cuando no... O ponerse no a estudiar. o ponerse a estudiar, si no revisaban desde el último. Entonces sí, el colegio ha crecido bastante, la infraestructura del colegio Azenki Loma es una maravilla, tienen todo, tienen 3 bibliotecas, tienen coliseo, piscina, nosotros teníamos la cancha de tierra de Atoche como máximo para poder entrenar porque no alcanzábamos en la cancha de cemento. Entonces sí, me parece que en estos tiempos ha crecido mucho el colegio y creo que eso también le ha permitido tener reconocimiento a nivel nacional en cuanto a educación, a pedagogía y además premios que han ganado, pues. Entonces eso como antesala de lo que estábamos comentando. Yo te tenía una pregunta. Si tú estudiaste en el Bolívar, ¿por qué tus hijos estudiaron en el Pío? Mira, yo voy a retroceder un poco en el tiempo, Pablo, y de entrevistador voy a pasar a entrevistado, ya algún rato tenía que pasar esto, Claro, pero bueno. es que me nace la duda, ¿no? Sí, mira que hablando un poco de escuela y de colegio, voy a matar 2 pájaros de un tiro. Cuando yo tuve a mi primer hijo, mi sueño era que estudie en el León Becerra, donde yo estudié. Y hay que decir las cosas como son, tanto en la escuela, como yo me eduqué en secundaria, en el Colegio Bolívar, ninguno de los dos me convencía el nivel académico en el que se encontraba en ese momento. Entonces hay que decirlo, cuando decidimos la mamá de mis hijos y yo, en que en la secundaria sobre todo estudie primero en el Nuevo Mundo, mando la cuña Nuevo Mundo, la primera va gratis, estudiaron ahí la primaria y la secundaria en el Pío X, era únicamente por el nivel educativo en el que se encontraba en esos momentos cada una de esas instituciones. Entonces uno como padre, ¿qué es lo que hace? Velar por la educación, la mejor educación de nuestros hijos, y en ese momento no se prestaba las instituciones a las cuales yo me debía o donde yo estudié. Entonces, contestada la pregunta, Pablo. Claro, creo que el León Becerra desapareció. Ya no El León Becerra, bueno, entiendo que ya no es ahí físicamente, entiendo que creo que compraron los del Centro Escolar Ecuador, creo que el nombre o no sé qué parte exactamente, pero algo pasó a ser parte de esa institución. Pero ya como tal, León Becerra ya no existe, sí. Medio con lágrimas en los ojos, decimos los exalumnos de allá del Instituto Técnico Superior León Becerra. Muy bien, esa duda Ahora sí, puedo pasar a entrevistar. Cuéntanos un poquito, Pablo, cómo fue ese primer día de clases, cómo fue esa transición de primaria a secundaria, los compañeros, bueno, como tú decías hace rato, en nuestros tiempos, yo recuerdo por ahí en el colegio, creo que llegamos a 52 o 53 alumnos. Era una locura, ahora por ley no se puede llegar a ese número. De hecho, los maestros mismos no avanzarían con tantos, sobre todo en las circunstancias que estamos viviendo ahora en tema, hablando un poco de sociedad, que ya entraremos en detalle un poco más adelante. Cuéntanos, Pablo. Claro, bueno, yo inicié mis estudios primarios en el pensionado La Merced, ahí en la Bolívar y 5 de junio. De ahí mis papás, no sé qué les pasó por la mente, pero me cambiaron eso fue en kinder, porque ahí no había primero de básica, sino era kinder y de ahí primer grado. Entonces, de ahí me cambiaron a primer grado a este colegio Juan Bautista Palacios, que era por la Rocafuerte. Y de ahí como que no les gustó la educación y me regresé a La Merced. Ahí estudié hasta 5º grado y de ahí pasé a 6º en ese tiempo se llamaba Liceo Policial Mayor Galomiño. Entonces de ese colegio es donde fui al Pío. Ambos eran particulares, más bien en el Galomiño tenía otras cosas de extras que no tenía en el Pío X, pero no fue mucha la transición. Tal vez los compañeros, este nuevo día a día en el colegio sí cambió cuando uno tiene 12 años, dejar los amigos que se tenían, encontrar nuevos amigos, encontrar una nueva cultura de las personas ahí en tu primer día de clases, todo nervioso, todo asustado, pero con las ganas de querer hacer amigos, de ver cómo es esto y empezando la preadolescencia. Entonces,
sí recuerdo ese día, fue bonito, digamos, en cierto sentido, pero mayormente uno tiene como ese miedito, eso de poder, ¿qué va a pasar? ¿Qué compañeros voy va a tener? Si van a ser, ahora bueno, el bullying es más complicado, ¿no? Se analiza un poquito mejor y yo creo que está bien, pero en nuestro tiempo no había ni la palabra, ¿no? Sino había que fajarse y Solucionábamos ese bullying de otra forma. Ahí defenderte y salir, ¿no? Porque no había todo las herramientas que ahora tienen los niños, los adolescentes. Nosotros no teníamos eso, teníamos que hablar o caernos a puñetes o lo que sea, pero tratar de solucionar esos problemas que van añadidos a tu amistad, a los nuevos amigos que uno tiene ya en el secundario. El mejor psicólogo que teníamos nosotros era la chancleta, la correa, o por ahí incluso recuerdo en mis tiempos el alambre de la plancha. Ay. Porque, o sea, con lo que había nos daban, pero bueno, como siempre digo, no nos hemos traumado y eran otros tiempos. Creo que hemos salido bien. Sí, lo que siempre decimos aquí en el programa, no nos hemos traumado, no nos hemos vuelto asesinos en serie, no nos hemos querido botar del puente, pero bueno, son otros tiempos, ¿no? Hay que respetarlos. Lastimosamente ha venido a desmejorar la sociedad en general, no es otra cosa más que aquello. Siempre estamos hablando también del alto índice que hay de suicidios, sobre todo en la provincia de Tungurahua. Algo habrá que hacer con las autoridades también, porque es un trabajo de ellos, es un trabajo de todos, de nosotros en casa como padres, los maestros en la escuela, en el colegio, y las autoridades también haciendo su parte, porque algo habrá que hacer. Es un llamado de atención una vez más a las autoridades, porque la provincia sigue teniendo ese alto índice de suicidios. Creo que es la primera provincia en ese aspecto, que no es para nada positivo. Entonces, bueno, no te cogió tanto el cambio de primaria a secundaria, porque bueno, estuviste en particular, en fiscal. Normalmente cuando estudiamos en una institución particular en la primaria y vamos a la secundaria fiscal, ahí es el cambio un poco más brusco, pero bueno, o sea, ya estando en colegio, primer día de clases, algún profesor que te llame la atención, que haya marcado tu vida ya adolescente y en la secundaria, ¿qué recuerdos te vienen, Pablo? Claro, acotando lo que tú dices en esta parte, o sea, sí vi la diferencia, no conmigo, pero sí con mis compañeros, que venían principalmente, sabían venir del Liceo Montalvo, venían compañeros nuevos al Pío, y ahí veía que esa transición que dices de venir de un colegio, de una escuela fiscal hacia un colegio particular. En cuanto al nivel educativo, hablando en conocimientos, como también las relaciones entre compañeros, era más complicado si venías de un colegio fiscal, tenías que fajarte más para adaptarte al sí. Pío, mientras que si venías de un particular no era mucho el choque cultural y con los compañeros también. Siempre va a haber como esa discriminación, ¿no? Sí, vino de particulares porque tiene más posibilidades económicas, que al final del camino puede ser relativo, pero lastimosamente, como hace rato decías, el bullying siempre existió. Nosotros la solucionábamos en nuestros tiempos, aunque sea a golpes, que no es lo más recomendado tampoco, pero después de los golpes venía el estrecharse la mano y aquí se olvidó todo. Claro. Y la vida continúa. Ahora no se dan así las cosas. Tampoco es que vamos a incitar a eso, porque tampoco nos encontramos en una situación como la de nuestros tiempos. O sea, sí. Ahora se valen de otras cosas para incluso solucionar las cosas que a nada bueno lleva la violencia. Claro, sí, o sea, a veces uno también tiene que, la gente a veces juzga, pero uno tiene que analizar los tiempos, y no es lo mismo de hoy hace 10, 15, 20 años que lo de ahora. Entonces cada cosa se solucionaba de esa manera y estaba bien en ese tiempo. Ahora tenemos otras herramientas, otra manera de solución de
estos problemas, pero como anteriormente comentaste, que afectan también a la sociedad, ¿no? Que estamos teniendo estos problemas de suicidios y este problema de que los niños no pueden enfrentar estos problemas mediante, no sé, conversación con sus papás, con sus compañeros, con sus profesores, y más bien optan por el camino más complicado, que sería esta parte, pero bueno. Es solo el analizar los distintos tiempos, y cada solución a su tiempo era lo correcto, digamos, y así se solucionaba. ¿Qué me marcó en el colegio un profesor? Creo que los que hayan estudiado en el Pío, nos marcó mucho nuestro inspector. Se llamaba Horacio Villafuerte, y él era pues una persona de 1,50, creo que medía el Horacio, pero era el respeto a él, así miras 2 metros. Era muy temido, era el inspector general y el inspector de los quintos y sextos, pero era como que a todos nos marcó el inspector. El cortarse el cabello, el estar siempre presentables, el estar con zapatos limpios, esta parte él se fijaba mucho, y todos le temíamos, ¿no? Él era el que nos hacía las requisas de los celulares, él guardaba en su cajón y su en este caso el sector donde él estaba ahí, al lado del rectorado, podía estar el cajón ahí abierto con los celulares, pero nadie podía tocar porque todo el mundo le tenía mucho respeto al profe Horacio, ¿no? En este caso tuvimos un reencuentro que ojalá podamos hablar más adelante, en el cual le volvimos a ver a nuestros profesores, al profe Horacio, que era lo que creo que todos teníamos la misma opinión en esa reunión, del respeto, de las enseñanzas que él nos dio, de la forma de enfrentar los problemas, que era lo más importante en este caso, en el lado bueno. Y de ahí sí habían profesores también que sí eran complicados. Creo que los profes de física, los profes de química, en mi tiempo el Pío tenía solo, o no sé cómo es ahora los bachilleratos, pero en mi tiempo eran bachillerato físico-matemático y bachillerato químico-biólogo. Entonces los profesores de física y de química eran los temidos, los complicados, ¿no? En este caso el profe Álvarez, sí, el flaco Álvarez era mi profe de química, y no me acuerdo mi profe de física cómo se llamaba, pero eran como que los profesores más temidos en mi colegio. Pero bueno, con este profe Horacio, ya en los tiempos después de los años 2000 ya no debe haber habido agresiones físicas como en nuestros tiempos. En nuestros tiempos sí había el borradorzazo de la pizarra, había las patadas voladoras en nuestros tiempos. Bueno, también hay que decirlo, había excesos, ¿no? Había excesos en nuestros tiempos, pero volvemos a decirlo, o sea, nos ha forjado eso porque nos han hecho personas de bien. Hay que repetirlo, no estamos en la misma época, pero yo creo que la mal llamada época de cristal de los muchachos es parte de lo que estamos viviendo como sociedad, porque hay que decirlo, se ha desmejorado tanto que ahora los que creíamos conocerlo todo nos horrorizamos, yo me incluyo. Entonces, también tiene que ver con la educación que cada uno de nosotros demos en casa, ¿no? Y cómo vinimos formados a tener hijos, ¿no? Exactamente, o sea, siempre dependerá de la educación nuestra, principalmente desde niños, ¿no? Ya el resto están haciendo el trabajo, primaria, secundaria, ya no diría mucho en la universidad, porque ahí ya vas más con otra mentalidad, ya eres una persona casi adulta, pero sobre todo en el colegio es donde decimos vulgarmente nos coge la edad del burro, y ahí sí es lo que se necesita, el mayor control de la persona, del muchacho, del adolescente, el control, el guiarle a esa persona, a ese joven o a esa joven promesa, digamos. Entonces, lastimosamente está así la sociedad
no ayuda mucho, las reformas educativas tampoco están muy sesgadas a La defensa del estudiante. Exactamente. Y limitan la responsabilidad que tiene un profesor ante un problema o ante que el alumno se pueste mal. Ahora sí, o sea, es complicado. Ahora no les pueden quedar viendo ni siquiera mal los profesores a los alumnos. Porque ya le enjuician, le ponen... Exacto, o sea, las cosas han cambiado, no para bien, entonces no pierdo las esperanzas de que algún rato, o sea, esa reforma sea para mejorar y volver a algún momento lo que fuimos. Pero bueno, esto es a nivel mundial, no es solo acá, ¿no? O sea, encontrar un punto medio, creería yo, porque, a ver, sí había excesos en nuestros tiempos, ¿sí? Pero ahora es el otro lado, ¿sí? Ahora, si había muchos excesos, ahora hay muchas... al estudiante darle muchas facilidades, demasiadas, para que él tampoco sea responsable. Entonces yo creo que deberíamos encontrar un punto medio entre lo que fuimos y entre lo que somos ahora, para poder tener pues ahí una educación de calidad, una educación con valores, con respeto, que es lo que más importa, ¿no? Porque la parte académica pues ya dependerá de cada estudiante, pero el formarles en valores, en formarles en respeto, en responsabilidad, en puntualidad, creo que eso es lo más importante para la vida, para lo posterior. Entonces, comentando la pregunta anterior, la gente tenía como que una opinión media sesgada en cuanto a que si venías, o sea, si eras de un colegio fiscal, ahí sí eran bravos los profesores, te daban un borradorzazo, te daban una patada, te daban cosas así, y que bueno, no, que en el colegio pagado eras la niña de los ojos y que no pasaba nada, pero en mi colegio no era así, en realidad, porque como el profe Horacio nos venía por atrás y tenías cabello largo, te cogía de atrás y ¡zrac! Para abajo, a cortarte el pelo, o venía con una máquina de cortarse el cabello y te pasaba y te hacía un hueco, entonces tú de ley tenías que ir a igualarte para cortarte el pelo porque ya te fue haciendo hueco. Entonces, sí había esa parte. La gente tenía como que porque es un colegio pagado, no había eso, pero sí había. El profe de química nos lanzaba si dabas mal las fórmulas o hablabas mientras él estaba explicando, te lanzaba el borrador y si te rompía la cabeza estaba más contento. O sea, sí había esa parte. Pero ahí los papás venían a felicitarle al profe en esos tiempos. Felicitarle al profe que le está educando bien. Claro, que está ayudando. Que está ayudando en la educación. Sí, así era, así nos pasaba. Creo que antes, en nuestros tiempos, había menos colegios también, menos colegios pagados. Éramos poquitos, era el Santo Domingo, la Inmaculada, el Pío, el San Alfonso y la Salle. Eran así como los 5 colegios que estaban como en el mismo nivel, en el mismo target para la clase media, digamos. Y bueno, el más aniñado que había en ese tiempo, el Atenas, que era lo más aniñado que había. Pero entre estos 5 éramos como que ahí medios parecidos. Entonces, no sé cómo serían en el resto, creo que en el San Alfonso también, creo que eran así medios violentos, creo, porque tenía amigos del San Alfonso. Pero sí, los profes eran así bravos y a veces sí tenían la razón porque uno hacía bulla, imagínate, 50 hombres preadolescentes de ahí que queríamos hacer lo que nos da la gana, queríamos, no respetábamos, no queríamos obedecer. Entonces creo que tenían en esa parte razón y creo que eso es lo que formó el carácter de todos mis compañeros ahora, de mí y de mis compañeros. Mira, un poco hablando a veces de los excesos en educación secundaria. En la educación primaria, que hace rato les comenté de León Becerra, siempre traigo a colación la escuela en la cual estudié. También particular, pero recuerdo el finado José León Becerra, también nos llamaba, y ahí sí me incluyo, a los más molestosos desde la escuela, nos llamaba a dirección y era alar las patillas hasta donde llegue la mano del señor León. O tenían también un sótano de castigo, que bueno, para los más molestosos ya no era eso castigo, era una vez por semana estar encerrado ahí,
como ya era parte de la rutina, ya no nos Una asustaba. más de clase. Exactamente, o sea, como perder clases y estar ahí encerrado en el sótano. Pero sí había ese, digamos, a veces exceso, pero una vez más, repito, ha sido creo que por nuestro bien. Creo que ha sido por nuestro bien, no hemos salido malos. Sí, Creo que gente de bien. algo nos han formado, como te digo, principalmente en valores, que es lo más importante. La parte educativa, académica, ya te la vas formando tú mismo y en la universidad cambian las situaciones y ya vas buscando lo que te interesa, lo que quieres estudiar y lo que quieres para tu futuro, pero la parte medular es en el colegio es esa parte de enseñarte valores, del respeto, de enseñarte a ser responsable, puntual, y este tipo de cosas. Creo que todos los colegios en ese tiempo encajaban en esto, en formarnos en valores. Ya dependía de los profesores también el nivel educativo que uno pueda tener y de la responsabilidad que nosotros también queramos estudiar o no, pero creo que esa es la parte primordial y creo que todos los de esta época hemos salido más o menos bien, creo yo. Entonces, eso era para complementar la pregunta, porque siempre tenían esa parte de que cuando estudiabas en un colegio católico, en un colegio pagado, no católico, porque pagado, no te hacían nada, porque pagabas tu pensión y no, igual chupabas. Entonces, Sí, bueno, creo que cambió también el nivel académico de los particulares, subió cuando también hubo este cambio pues de la ley de educación mismo. Entonces como que subió ese nivel de la institución particular y un poco le igualó y después lo superó a la educación fiscal, digámoslo, porque lo normal antes era que la educación fiscal era superior a la particular en nuestros tiempos, ¿no? Ahora ya por todo lo que hemos dicho, un poco se igualó y digámoslo de alguna forma lo superó, hablando específicamente del San Pío X en infraestructura, en calificación mismo, porque ahora el Ministerio de Educación mismo tiene una calificación de cada una de las instituciones educativas, valga la redundancia, en cada provincia. Entonces, el Pío se caracterizó incluso no solo en el nivel académico, sino hasta en el nivel deportivo, porque en nuestros tiempos, hablando un poco de fútbol, las finales siempre eran Bolívar, Guayaquil, o Bolívar, Rumiñahui, y de un tiempo acá ya escuchas al Pío X, ya le escuchas al Galomiño, le escuchas al Nuevo Mundo. Bueno, es un tema también a considerar. En ciertos colegios también tiene un incentivo de beca a los buenos deportistas, que está bien. Algún rato se prestó para debate, pero está bien. Si el estudiante es bueno académicamente o deportivamente, entonces ganarse una beca que está en todo su derecho, ¿no? Sí, y bueno, en todo caso que todo esto sirva para que el nivel educativo, deportivo y demás sea mejor cada vez, con la finalidad de que los jóvenes sean cada vez mejores y como decía hace rato, no perder esa esperanza de que algún rato esto mejore, Pablo. claro, o sea, en esta parte complemento, en nuestros tiempos, claro, las finales de fútbol, de indoor, eran el Bolívar, el Guayaquil, el Atahualpa, el Rumiñahui. Creo que también porque había más de dónde escoger, creo yo. Entonces, ponte donde nosotros estoy hablando de que en un curso teníamos 3 paralelos, serían 150 personas. En el caso del Bolívar, del Atahualpa, había B, C, D y puntos suspensivos. O sea, había 10 paralelos teníamos claro, nosotros. había de largo de dónde escoger. Sí. Por eso creo que en este caso había mejores jugadores, no sé, mejores deportistas en este caso. Pero en mi tiempo, por lo menos, yo que recuerde, nosotros éramos buenos para el básquet. Siempre fuimos buenos para el básquet y jugábamos las finales con el Bolívar. Yo me acuerdo, yo jugué básquet en intermedia y era duro. Yo jugué la final con el Bolívar, ¿sí? Y me acuerdo de la superior, no sé si todavía
se trate de esta manera en inferior. Ya tienen inferior y otra superior. clasificación. Debe haber otra clasificación, pero en ese tiempo se jugaba con el Bolívar. Creo que era en el único deporte que resaltábamos, en ese y en el ping-pong, porque había mesas de lo que tú quieras ahí en el Pío antiguo para jugar ping-pong en el recreo. Perdón que te corte, Pablo, creo que va por ahí. Tenían donde entrenar las canchas de básquet, que sí las tienen en el campus de Atocha, y más no la cancha de fútbol, ¿no? Porque la cancha de fútbol yo creería que cuando estaba disponible la de Atocha, ¿no? Que es una cancha no reglamentaria, es una cancha que tiene una peña, porque sí he tenido la oportunidad de jugar ahí. Y de tierra, en mi tiempo de tierra. Y de tierra, entonces no se presta como para un entrenamiento normal, digamos. Entonces yo creo que va por ahí el hecho de que en básquet y en ping pong, como tú lo dices, sí tuve la oportunidad de ver las mesas cuando asistí a las sesiones de mi hijo, especialmente en esos siempre años. tuvimos y eso era traer tu raquetita y sacarle al que está jugando ahí, ¿no? Entonces creo que eso aparte se hacía competitivo. Y el básquet también, teníamos un buen profe Naranjo, le decíamos el Chato Naranjo. Él era el que nos entrenaba y súper estricto, muy bueno en cuanto a básquet. Por eso creo que salíamos campeones por lo general. Pero asimismo en fútbol, en indoor, tuvimos representantes buenos. En mi tiempo tuvimos un futbolista que hasta jugó en primera, en Macará. No me acuerdo qué apellido era este señor, pero era de mi promoción. Entonces, pero uno. Entonces no éramos muy competitivos, no llegábamos mucho a las finales o cosas así, se participaba. Pero en cuanto al básquet sí fuimos buenos. Bueno, ahora tiene que ver también el número de alumnos, ya ahí, como tú dices, de dónde escoger, ahí habrá más gente que entrene, sigue aumentando también tanto alumnos como docentes, entonces ya como que el nivel va creciendo en este aspecto deportivo, digamos. No sé, Mateo, si es que hacemos una primera pausa y regresamos en un momento. No se vayan, que esto se pone más interesante. Soy rojinegro, no me importa nada de lo que me digan. El tiempo es muy valioso. Asegúrate de invertirlo en lo que más amas. Merecemos compartir tiempo de calidad con nuestros hijos, porque hay cosas que no pueden esperar para otro día. Recuerda que la felicidad está en los pequeños momentos en familia.
tiempo es muy valioso. Asegúrate de invertirlo en lo que más amas. Merecemos compartir tiempo de calidad con nuestros hijos, porque hay cosas que no pueden esperar para otro día. Recuerda que la felicidad está en los pequeños momentos en familia. Y bien, estamos de regreso aquí en InTV con el programa Ñeque Bolívar, con un invitado muy especial de la unidad educativa San Pío X, así está bien dicho, ¿no es cierto? Todas son unidades educativas. Sí, bueno, vamos a regresar con los saludos. La gente está conectada, como siempre, agradecerles por su teleaudiencia. No se olviden de poner su like, de compartir para que de esa forma llegara más gente con nuestro programa. Le estoy viendo hasta en pantalla la primera dama. El primer saludo dice Irina Bonilla: saludos al mejor hermano del mundo mundial, te amo, ñaño. Muchas gracias, niña. Fabi López dice: saludos a Galito y Pablo, muy lindo programa con nuevos colegios presentes, qué chévere que les esté gustando, se vendrán más sorpresas. Por aquí mi parce Vinicio Alulema está viendo el programa, un saludo, parce. El profe Guillermo Aguilera también nos dice: muchos saludos, Galo, como siempre, pendiente al programa Ñeque Bolívar, mi institución de estudiante y profesor, viva el patrón. Gracias, profe, como siempre usted el infaltable aquí en nuestro programa, y con muchas anécdotas también nos hace saber de cosas que nosotros al paso por nuestro querido colegio no lo sabemos a ciencia cierta. ¿Profe de inglés? Profe de inglés, también tuvimos la oportunidad de jugar indoor en los paros, y bueno, bastante deporte con el profe también, muy buen deportista. Hasta tuvimos la oportunidad de hacer deporte de fútbol chico, digamos, de fútbol 8, hasta hace unos 4 o 5 años, me parece, después de pandemia. Muy buen deportista el profe, aparte cuñado de un ex compañero mío de colegio, o sea, mucha afinidad. También vecino del barrio obrero, donde yo pasé mis mejores años de adolescencia, entonces muy allegado el profe Guillermo Aguilera. Cristian Lascano dice: saludos. Brigitte Toaza, saludos. Saludos, ñaña. José Luis Flores, mi pana del alma, también está viendo el programa. Un abrazo enorme, Joselo, como te digo, con mucho cariño. El Sambo Villagómez está conectado desde Estados Unidos. Cristian Nieto, el colega, también un saludo. Ayer hubo un pequeño debate en redes por este tema político. Ya sabes, mi querido colega, eso queda solo para anécdota, ¿no? Cuando uno se habla de política, como que Y se vuelve complicado. se vuelve, sí, bueno, cuando se debate con altura no hay problema, pero bueno, en todo aspecto, cuando se tiene fanatismo nomás es Claro. cuando se cae en... En las clases de negociación te dicen los temas que no debes topar: la política, la religión y el fútbol. Son los 3 temas que no se deben topar, porque cada quien, uno no sabe con qué fanático, a veces hasta medio loquito que se toque, entonces sí se vuelve complicado. Exactamente lo que te decía. Amistades, incluso. Cuando se cae el fanatismo es el problema, porque de ahí se puede conversar, dialogar, hasta debatir, ¿no? Un saludo también quiero dar a mi sacrosanta madre Lupita Rivera Carvajal, también la infaltable, estás conectada. No leo tu saludo, pero ya espero verlo pronto. A propósito del fútbol, debemos manifestarle que está perdiendo la Universidad Católica en Perú con el Alianza Lima. Están alrededor de 78 minutos. Y bueno, de todas maneras, si termina con 1-0, acá en 8 días se ven las caras otra vez en
en Quito, y ahí será otro cantar. Como dirían los barcelonistas, ya con la altura sí, A la altura. sí ganan, ¿no? 800 creo que sí. Con la altura se gana hasta Copa Libertadores, suelen decirlo. Pero bueno, un saludo a mis amigos barcelonistas. Tengo amigos de todos los equipos y bueno, ahora la Católica está representando a Ecuador y esperemos que si no empata, por lo menos no se aumente ese marcador. Bueno, sigamos con la entrevista. La gente está muy conectada. Acá hay otro saludo también de Ernesto Córdoba, también el infaltable, el tío del señor director. Buenas noches, saludos al programa. Saludos, y mi padrino. querido Pablo. Es mi padrino. Ah, ya, entonces ve, el que no tiene padrino no se bautiza, bautiza. decía al Sí. inicio del programa. Bueno, sigamos hablando de el tema del San Pío X. Algo que se me olvidaba hace rato, no alcanzaron en este fin de año lectivo a inaugurar la nueva capilla. Tenían previsto hacer la misa en esa capilla, no terminaron de hacerlo, la misa se dio en la catedral, pero volviendo al tema de la infraestructura, no estoy seguro, pero son como 10 hectáreas que tienen Sí. en espacio físico y tienen para crecer mucho más todavía. Yo he tenido la oportunidad de jugar el campeonato de padres de familia, entonces tienen muy buena infraestructura deportiva incluso, y bueno, los resultados se verán ya con los profesionales que están saliendo ya a la sociedad. Yo mismo tengo a mi hijo mayor que está a un año de graduarse en la universidad, y créeme que he tenido muy buenas referencias de los maestros ya universitarios en cuanto al nivel. Hace rato tú decías física y química. Para los que no nos gustó esas materias, yo he tenido buenas referencias de los maestros. No sé si hablando un poco ya de tema de tu profesión, ¿qué nos puedes comentar ya cuando tú dejaste el colegio y pasaste a la Claro, universidad? correcto. Yo, una vez de que terminé el colegio, bueno, en mi tiempo la primera vez se dio esta parte de ferias universitarias que no habían antes y que fue creo que de las primeras que vinieron a exponernos cuáles son las opciones que tenía uno para estudiar. Entonces, como yo me gradué en físico matemático, yo me fui a estudiar en la Tacunga, en el Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico, creo que ahora ya no existe, creo que se unió con la ESPE, pero ahí fui a estudiar mecánica aeronáutica, y en la parte de primero o segundo semestre, que son física, matemáticas, geometría, aerodinámica, termodinámica, no sufrí con el conocimiento que vine teniendo en el colegio. Entonces creo que en ese nivel éramos buenos. Igualmente tenía compañeros que fueron a estudiar en ese tiempo, recién salió la carrera de mecatrónica, y tampoco no les fue bien y se graduaron tranquilamente en esta carrera los que éramos físicos, y de ahí los que eran químicos pues fueron a estudiar zootecnistas, médicos y demás profesiones en cuanto a la química. Entonces creo que sí teníamos un buen nivel en cuanto a esto. Entonces no sufrimos en cuanto a poder empezar nuestros niveles universitarios tranquilamente, sin ningún problema. Un poco para que la gente sepa, mecánica aeronáutica debe ser para el arreglo de aviones, no mantenimiento de los mismos. Correcto. Ese era el único instituto a nivel del Ecuador que tenía dos carreras, mecánica aeronáutica, mención motores, que para hablar criosamente es el maestro mecánico. Y la versión y la mención aviones, que en este caso sería el maestro enderezador. Entonces el uno arregla el motor, la turbina, y el otro arregla el fuselaje, la infraestructura. Entonces esas carreras habían en cuanto a esta institución, y la mayoría de nosotros fuimos a estudiar estas carreras técnicas a nivel de otras ciudades, ¿no? De Quito, de La Tacunga, donde habían estas opciones. No había muchas aquí solo había mecánica automotriz y mecánica industrial. No habían otras opciones en cuanto a cosas técnicas, digamos, en el tiempo que yo me gradué. Retomando también lo que comentabas de la iglesia,
de la capilla que tenía el Pío, pues nosotros en este año celebramos los 70 años del Pío 10. Entonces yo pertenecía a la banda de gala de mi colegio, o banda de guerra que se llamaba En su momento. en ese tiempo. Sí estuve presente porque desfiló mi hija como bastonera. Ajá, Y- claro, en los Por Ficoa, juegos. por Ficoa y llegaban hasta Tocha. Ajá, entonces nosotros desfilamos como banda antigua, ¿sí? Entonces tuvimos más o menos unos 3 meses de repasos y repasábamos en el Pío nuevo. Entonces ahí tuve la oportunidad de conocer, obviamente nosotros teníamos una cancha de vóley de cemento, ahí hay hasta cancha de arena para poder practicar el voleibol, el estadio enorme ese que tienen ahí atrás, y todavía, o sea, había partes de terrenos que no tenían todavía infraestructura, pero están con proyectos para más cosas. Entonces eso permite también que los alumnos se desarrollen no solo en la parte académica, sino en la parte también deportiva. Y en este caso nosotros conocimos, trajeron a la nueva banda, nosotros también esa parte de sentirte orgulloso, ¿no? De pertenecer a una institución, y sentirte pío corazón, como le decimos nosotros. Como le tratan ustedes. Fue bonito, y que vengan los chicos nuevos, los jovencitos, a decir quiero tomarme una foto con usted, de que usted es antiguo, de la banda antigua. Entonces todas esas emociones estuvieron muy muy presentes en esta reunión que hubo después del desfile en el colegio viejo, en el de En Atocha. Atocha. Y compartir, como le decía, con el resto de profesores que ya son jubilados, con el profe Horacio y con algunos profesores que todavía dan clases, que son de mi tiempo y que todavía dan clases, que aún no se jubilan, están próximos a jubilarse. Entonces el conocer este nuevo colegio y que está representando a nivel nacional, según comentaban ellos también, decían que estaban, como que hay un ranking en cuanto a esto, y estaban en el puesto 9º, 10º a nivel nacional. Entonces era de sentirse orgulloso en el colegio que uno estudió. Entonces sí fue bonito esta parte de celebrar los 70 años, y claro, en nuestro tiempo era un orgullo y un esfuerzo entrar a la banda, pues porque no todos podían entrar, porque no todos coordinaban patamano, digamos, para marcar y tocar, pero sí fue bonita esta experiencia en cuanto a representar al colegio y a grandes, ¿no? Sí, bueno, como te decía, sí tuve la oportunidad de presenciar el desfile. Hubo un tema a considerar también, que no quiero echarle muy al agua al desfile, a los ex alumnos, pero hubo ciertos excesos también, que en algún momento le dije al licenciado Ceballos, inspector, que haya un poco más de control nada más. No voy a entrar en detalles, pero asimismo, como la celebración se lo merece esta institución tan grande y prestigiosa, controlen para que el próximo año, y si se da en los próximos años, no haya esos excesos también de exalumnos. Claro, sí. Bueno, nosotros íbamos adelante, primeritos en la banda. Nosotros no iban las generaciones de atrás, desde la más antigua, hablamos del año 70, pero bueno, sí comentaron que hubo algún tipo de excesos. Creo que de la primera vez se aprende también. Empañaron un poco, porque yo digo, o sea, tiene ya su prestigio ganado. Entonces, el empañar ese festejo lo hubiesen dejado para luego nada más. Como recomendación, como repito, yo hablé con el licenciado Ceballos, porque saludábamos a diario en este último semestre del año, digamos, que yo iba a dejarle y a recogerle a mi hija en el colegio. Entonces fui parte del festejo de ese colegio, digamos, porque mi hija estaba estudiando, pero nada más como recomendación, no es mi afán hacer polémica. Y bien ganado ese prestigio de los 70 años, lo tengo en mi mente hasta el número de años que festejaban, por obvias razones. Claro, porque en este caso, como digo, es la primera vez que se desfila, que se hace este proyecto, y que nos toman en cuenta a los exalumnos, pero obviamente de estas cosas vamos aprendiendo. Yo en realidad no vi, como yo iba desfilando adelante, entonces no
nosotros llegamos marchando y tocando, entonces no vimos en realidad, solo oímos los comentarios de las personas ya cuando llegamos al colegio. Entonces, pero bueno, de eso se va aprendiendo, se va teniendo mayores controles, mayores cosas, para que no empañar esta parte, sino más bien, como decía, era el sentirse orgulloso de haber pertenecido a una institución. Creo que todo el mundo en el colegio que se haya graduado va a sentirse orgulloso de donde estudió, y que te tomen en cuenta y que se puedan representar en un desfile, en cualquier tipo de evento. Uno se va a sentir orgulloso y empoderado en cuanto a querer sacarse el pecho y decir: yo estudié en A, B, C colegio, digamos. Como tú dices, Pablo, a veces de esos pequeños errores se aprende. Ya en los próximos festejos, digamos, ya tomarán los correctivos. Otra cosa, por ejemplo, del tema positivo, digamos, la ceremonia de graduación de este año, mucho mejor. Yo hace 3 años tuve la oportunidad de asistir a la graduación de mi hijo mayor, y en este caso mucho mejor organizado, la sesión de fotos, todo a pedir de boca. Entonces, asimismo, felicitar a la institución, porque en ese sentido se lucieron, y nosotros como padres de familia, el último día con nuestros hijos, compartir esa ceremonia de graduación que no se repetirá, porque eso es indudable. Entonces, asimismo, felicitar a la institución, y que vengan días mejores para ellos. Claro que si estuvo muy bien ese programa, pues que se haga, se repite y se mejore. Que se mejore aún más. Bueno, hay más saludos por acá. Dice el saludo de la infaltable Lupita Rivera, dice: mi cordial saludo para el grupo que conforma Ñeque Bolívar, excelente programa, sigan adelante. Gracias, madre, por siempre estar pendiente del programa, y no se olviden a esa gente que está pendiente siempre de nosotros. Pongan su like, compartan el programa para que llegue a más gente, y de esa forma también hacer llegar un mensaje a toda esa sociedad, a todos esos jóvenes, a toda esa gente, padres de familia también. A propósito de, hace 8 días tuvimos un programa especial por la ayuda solidaria que se les ocurrió a un grupo de amigos con la finalidad de un poco calmar esos malos momentos que tuvieron unas cuantas familias después del accidente de la tercera etapa de la Vuelta a la República del Ecuador. Entiendo que salió muy bien el evento. Felicitar a esa gente ambateña, agradecer a ese grupo de amigos por la iniciativa. Hay otro evento el día sábado en el aeropuerto de Chachuán. Si podemos ayudar también, colaboremos, asistamos a ese programa. A los que nos gustan los vehículos, va a haber exhibición de vehículos clásicos, de vehículos de carreras. Me parece que va a haber también algunas otras actividades en cuanto a negocios de ropa, y todo va dirigido para la ayuda a estas familias. Entonces, si está entre nuestra posibilidad de seguir colaborando, aunque ya lo hemos hecho el sábado pasado, les invito a toda la gente ambateña, a toda la gente tuerca, a toda la gente de la provincia o de fuera de la ciudad o del país que nos están viendo, que colaboremos con esas familias, y está a nuestro alcance. Por el resto, bueno, vamos a hacer una nueva pausa, ya la segunda y final, para ya entrar en la parte final del programa. No sé si Mateo, salimos, no se vayan, regresamos pronto.
El tiempo es muy valioso. Asegúrate de invertirlo en lo que más amas. Merecemos compartir tiempo de calidad con nuestros hijos, porque hay cosas que no pueden esperar para otro día. Recuerda que la felicidad está en los pequeños momentos en familia. Soy rojinegro, no me importa nada de lo que me digan. El tiempo es muy valioso. Asegúrate de invertirlo en lo que más amas. Merecemos compartir tiempo de calidad con nuestros hijos, porque hay cosas que no pueden esperar para otro día. Recuerda que la felicidad está en los pequeños momentos en familia. Y bien, estamos de regreso ya después de la última pausa comercial. Han estado escuchando y viendo a nuestros auspiciantes y ya, bueno, en la parte final del programa, ¿qué más nos puedes decir, Pablo, de tu estancia por el Colegio San Pío X, hoy unidad educativa? ¿Y qué mensaje le puedes dar a esta juventud, a la gente que está estudiando incluso en ese prestigioso colegio o unidad educativa? Y bueno, va a haber tres preguntas en una. ¿Cómo te ha ayudado también la educación secundaria para tu vida profesional? Bueno, la primera más bien, antes existía esta parte de conflictos, ¿no? Yo soy del Pío, vos eres del Bolívar, no nos llevamos y todo ese tipo de cosas, pero más bien... En los desfiles se veía demostrado más esa rivalidad. En los partidos de básquet y en todo este tipo de cosas. Varias experiencias ahí corriendo de que no nos peguen. Yo me acuerdo clarito de un partido de básquet que yo estaba en segundo curso y nos llevan a ver un partido de la superior y el Bolívar llevó pues al sexto curso, a de haber llevado, supongo, porque eran grandes, y nosotros niños pequeñitos, pues, y empieza ahí los problemas a veces que siempre sabían haber. O sea, y tocó correr, pues, correr y correr para que no nos agarren. Pero sí, o sea, varias experiencias. Entonces, más bien, muchas gracias en esto que no solo se vincule alguien del Pío, sino alguien del Guayaquil, alguien de la Atahualpa, alguien de
de los diferentes colegios y las experiencias que puedan tener, ¿no? Este espacio me parece súper importante y agradecer la oportunidad de poder expresar estas experiencias que uno tuvo en la niñez y adolescencia. Como te dije, orgulloso de haber pertenecido al Colegio Pío X, y que las personas que pues ahora están estudiando, como les decía, es la cuestión de formarse en valores. El conocimiento uno aprende ahora con tantas herramientas hasta solo, no necesita a veces de un profesional, sino leyendo y autoeducándose con las herramientas que tenemos ahora, pues es mucho más fácil que en nuestros tiempos. Pero el enseñarte a ser respetuoso, a ser responsable, a ser educado, a saludar, a respetar a tus mayores, esa formación nos da nuestros padres y lo complementa el colegio. Entonces eso nada más, tengan estos valores, porque el resto llega después ya por añadidura. Nada más el trabajo, la familia, ya te llega, pero siendo uno buena persona. Eso es lo importante, uno aprende en el colegio a ser buena persona. Entonces, esa es mi recomendación para las nuevas generaciones. Estudien, estudien en lo que ustedes quieran, ¿sí? No lo que les obliguen o lo que tus papás quieran, sino más bien estudien lo que uno quiere. Y si uno quiere ser un excelente gerente, pues séanlo, y si uno quiere ser un excelente barrendero, séanlo. Es lo que uno le apasiona, es lo que a uno le lleva al éxito. Y el sentirse bien consigo mismo y con lo que hace, uno ya es exitoso en la vida. Esa es mi recomendación para las nuevas generaciones y para las personas que estudian tanto en el Bolívar como en mi Colegio Pío X. Bueno, Pablo, excelente tu intervención. Como dijimos al inicio del programa y programas atrás, esto se va a ampliar con respecto a los invitados. Es un poco de sociabilizar también el programa, la idea del mismo, un poco también empujar a esa juventud, así suene repetitivo, como decía Pablo, el respeto, el saludo que siempre hablamos aquí. Ahora los muchachos, los adolescentes, los jóvenes, ya ni siquiera el saludo a sus maestros, no se diga a las personas mayores. Yo recuerdo en nuestros tiempos, si no saludábamos a la persona mayor nos caía el guachazo o lo que venga. Entonces, aunque sea la brava, aprendimos. Entonces, incluso algún rato hemos hablado también que en el mismo sector público es penoso decirlo. Uno se entra saludando y no te contestan el saludo, peor saludarte y darte la bienvenida. Es algo tan básico en la persona. Yo digo siempre, es tu carta de presentación para incluso en la vida abrirte muchas más puertas, y no solo por esa condición, digamos, sino por ser una persona educada, sobre todo con las personas mayores, ¿no? Pero bueno, trabajemos todos de la mano, nosotros con un granito de arena desde este espacio también empujar a eso. Los padres siempre seremos responsables del actuar de nuestros hijos, ellos son reflejo de nuestra casa, de nuestro hogar. Entonces, retomemos esas buenas costumbres, porque los valores siempre han estado ahí, nada más que un poco descuidados, abandonados, olvidados. Entonces yo creo que es trabajo de todos, en conjunto, de toda la sociedad, para mejorar lo que no está bien, lo que ha desmejorado. Entonces, por el resto, darles las gracias a todos los televidentes. Esto seguirá creciendo en el programa, seguirán habiendo más invitados, ya vendrán invitadas de los colegios femeninos en su tiempo. Vamos a visitarles. A donde iban ustedes, porque bueno, yo no iba a los colegios ni femeninos ni masculinos, yo era más amiguero nada más del tontódromo, del Parque Ceballos, ahí con los amigos.
Muchos amigos sí visitaban a las chicas del Hispano, del Ambato, del Inmaculada, Claro, del Santo nosotros íbamos a Domingo. visitarles a las del Santo y a las del Inmaculada, que eran lo más cerca que teníamos. Y fugarse las dos últimas para poder ir al Hispano o al Ambato, porque ellos salían mucho antes que nosotros. Claro, ahí sí para con tiempo subir Con tiempo poder subir al Coliseo o ir al Barrio Obrero. o ir al barrio. Pero bueno, ahí el Barrio Obrero se cruzaban solo por las gradas. Claro, por abajo, bajábamos del puente de la Delicia y subíamos las gradas. Pero ellos salían a las 12:40, creo, 12:30. Y nosotros terminábamos a la 1:40 en las clases. Entonces teníamos 2 recreos. Entonces nos fugábamos Del segundo. del segundo recreo. Gracias a José. Ojalá estés donde estés, Josecito. Muchas gracias por dar la apertura de abrir la puerta y no decir nada. Y poder llegar al Ambato a Bueno, las horas de salir. ¿Quién no ha tenido ese tipo de travesuras, de las fugas masivas incluso en algún momento, o las pavas que les llaman algunos, fugarse de clases para ir a los colegios femeninos, o a veces en nuestros casos era para ir a hacer deporte, o a veces para las villas también, que las villas eran prohibidas, villas y cosmos fueron prohibidos en nuestros tiempos, ¿no? Claro. Pero bueno, todas esas travesuras no pasaban de ese tipo de travesuras. Es que en nuestro tiempo los colegios no eran mixtos, eran o de hombres o de mujeres, no. Ahora hay hasta otro tipo de travesuras dentro de los colegios, pero bueno, Ese no será vamos, tema en otro programa. no vamos a entrar en detalles, no vamos a incitar tampoco a eso. Yo digo siempre a mis hijos que ya tengo, la una adolescente, la otra ya pasó por su adolescencia, hoy en día es mejor hablar claro las cosas, es hablar como son. En nuestros tiempos era todavía un mito. Y yo digo siempre, no es un reclamo a nuestros padres, sino que nada más estamos en otra época y a nosotros nos tocaba conocer por nosotros mismos, descubrir muchas cosas, incluido el tema sexual, pero creo que volviendo al mismo tema, no era tan dañada la sociedad, ¿no? O sea, no había... Claro, nuestras travesuras eran inocentes ahora, o sea, y sí. nosotros nos consideramos en ese tiempo los cracks, los capos de... O sea, creíamos que las sabíamos todas, Claro. pero no había tanta maldad como ahora. Sí. Estamos viviendo unos momentos difíciles de inseguridad, de delincuencia. No es tema de análisis para el programa, pero tenemos que cuidarnos, aprender a cuidarnos, cuidar a los nuestros. Entonces ser más precavidos también si estamos viviendo lo que estamos viviendo. Y por el resto, bueno, como les decía hace rato, va a haber más invitados de otros colegios. Creo que más allá de que saquemos el pecho por una u otra institución educativa, siempre diré es momento de empujar todos para adelante como Ecuador, como país. Es hora de trabajar en equipo y más bien incentivemos eso, ¿no? Más allá de una institución, en este caso educativa, en su momento institución universitaria o en todo aspecto, más bien seamos un solo puño, trabajemos en equipo, es hora de unirnos como país. El tema político, como hablábamos hace rato, desune mucho a la gente. Y creo que es hora de dejar un ladito esos partidos políticos o esa ideología política con la finalidad de sacar adelante a nuestro país. Hoy más que nunca nos necesita nuestro país, arrimemos el hombro, rememos para el mismo lado y nada más incentivar a eso al resto de gente. Por el resto, Pablo, agradecerte tu presencia, esperemos que no sea la última, ya habrá una segunda ronda de invitados de los colegios y ahí esperamos verte acá, eres de la casa, cuñado del señor director, entonces nos sentimos como en casa, un gusto de conocerte, no tenía la dicha antes, un amigo más, y bueno, por esta vez nos vamos a disculpar del grito de guerra.
porque Nosotros podemos, y nosotros también tenemos. o podemos hacerlo primero tu grito de guerra, después el nuestro. Claro, Te claro. dejo la... Oh, pío corazón, 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 pío corazón. Ese es nuestro grito de guerra. Qué bueno, vamos ahora yo mismo con el grito del bolo. ¡Nie, que Bolívar! ¡Nie, que Bolívar! ¡Corazón Bolívar! Corazón Bolívar, ¡Patrón Bolívar! patrón Bolívar, 3 veces por Bolívar. ¡Das! ¡Bolívar! Bolívar! ¡Hasta la próxima! Gracias. Con bala propia está aquí.